Hay chicos que quieren entrar, ¿pueden aceptar? Deberían estar aceptados. Hola, ¿cómo les va a los que están en casa? ¿Me escuchan? Gente que está en casa, ¿escucha? Sí, sí. Profe, sí. Bueno, bárbaro. Dale, Dani. Gracias, Lili. Bueno, vamos a hacer lo siguiente hoy. Yo les mandé un mensajito medio sobre la hora por ahí, de que si bien tenían que venir los del grupo A, era conveniente que aquellos estudiantes que quieran participar de las actividades de la feria del jueves se hagan presente hoy también. ¿Por qué? Porque la idea es concretar lo que se va a presentar con quienes van a participar, armar un formato de lo que nosotros tenemos pensado, pero darlo forma con ustedes. ¿Para qué? Para que porque tienen que actuar, por así decirlo, los que son ustedes. Entonces la idea es armar un formato, un objetivo que ustedes nos sienten cómodos, porque convengamos que han tenido muy pocas prácticas y habilidades específicas de la asignatura no han adquirido muchas, ¿sí? Como se han hecho el juego de roles ya en análisis y demás, vamos por este lado. Pero la idea es tratar de armar algunas tarjetas con algunos síntomas, dolores, manifestaciones clínicas, perdón, ninguna enfermedad que todavía no conocemos, que, por ejemplo, la docente o el niño o el adolescente que pase y quiera participar en la actividad, tomen una y sea como haga el rol del paciente, ustedes hacen la anamnesis y nada más de eso. ¿Entiendes? Por eso la idea era poder armarlo con ustedes. Onda, si es una docente que le duela no sé qué, ustedes me dirán, sí, pero puede ser del uso pizarrón en el hombro, pueden ser cervicales, por la tensión que le provocan los chicos, pero podemos inventar alguna cuestión así, o que surja directamente por las personas que participen, que por ahí se los puede enganchar más, a quienes participan se los puede descolocar más a ustedes porque sean cuestiones que igualmente llevará, no es hacer ningún diagnóstico ni nada. Y ustedes que pongan en práctica y hacemos entonces como una guía solamente de la mesa, ¿sí? Porque por ejemplo, si ustedes más dicen no van a hacer, están en condiciones de ir apropiado el ámbito. Y además son personas que necesitan una serie, que son ni pacientes ni estudiantes, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, y los que están en casa, ¿hay quienes quieren participar en la feria? Desde semi, no, porque sé que en el mismo aula están con anato y con biomecánica, que por ello están comprometidos. ¿No? Hable ahora o calle para siempre, ¿eh? Por no por sí deben contestar. De los que están en casa, ¿alguno va a participar de la feria? Hola, Pepe. Yo me había anotado, sí, para participar, pero no pude ir. Bueno, pero Yo también, ¿participarías, profe. Marina? ¿Vos participarías o no? Sí, sí, voy a participar. ¿Vos, Tomás? Yo también, profe. Perfecto. Sí, Bueno, sí. entonces quédense conectados después que terminemos de dar rápidamente los contenidos, ¿sí? Bien, esa es la idea, ¿está? Así que después vos se enganchan o no. Y si ven que no están como para hacer eso, bueno, estaremos una serie, pero no harán alguna actividad, ¿sí? El año pasado era una fecha mucho más apropiada y participaron los alumnos de diseño con montones de cosas, pero realmente eran destrezas manuales y comunicaciones demás, pero que habían adquirido durante ya más de medio año.
Entonces realmente pueden tomar la presión, enseñaron a tomar la presión, también el pulso, primero tomar el pulso, con más chiquitos jugaron con los reflejos, también de los reflejos, lo que va en sensibilidad, como tú. Entonces tomas el juego para todas las edades. Pero bueno, no necesitamos una infección con senior. ¿Sí? Creo que hay grupos que han venido solo prácticas. Y los otros dos. No, así te van a montar una serie. Bueno, ¿pudieron ver el video de infección y demás o no? Bueno, ¿qué ideas sacaron de lo que era la infección? Vamos a dar conceptos básicos. Infección y inflamación. A mí personalmente la inflamación es una que me gusta mucho. Todos los años quiero dar lo complicado. Y entonces dice no. Vamos a ver lo básico para que no entiendan. Van a tener en otras materias de seguir de inflamación y le van a ir a poder agregando cuestiones químicas de las células, interacciones y demás, que hoy no va a ser necesario. ¿Qué sacaron el vídeo de lo que es la infección? De quienes vieron el video. Bien, tiene que haber básicamente entonces un microorganismo y un huésped. Está bien. Se desarrollan una serie de reacciones en las cadenas. Una vez que este microorganismo, o agente infeccioso, se vamos a llamar, porque no es cualquier agente, tiene que ser un microorganismo infeccioso. Interaccione con el organismo y que ese organismo, en función de ese estímulo que ese agente agresor le va a provocar, reaccione de un modo determinado, que sería la respuesta inmunitaria. Entonces ahí empezamos con la vida, no vamos a dar inmunidad hoy, lo vamos a dejar para la otra semana. Así que voy a ver el video y repasan un poquito todas las células, de todos los leucocitos, de todo lo que participa en la inmunidad. Pero todos los seres vivos, todos han desarrollado un mecanismo de defensa. Porque es verdad, está el microorganismo y está el huésped, pero el líquido y el huésped, ¿dónde estamos? ¿Una burbuja? En el ambiente. Estamos en un medio ambiente. Medio, no es ambiente entero, no decimos medio ambiente, pero es ambiente. Entonces necesitamos estas tres cosas. La gente, ¿no? El huésped o el organismo, susceptible a que ese agente agresor pueda producir un daño y dar una respuesta de ese sistema inmune, ¿sí? Y ese microorganismo y ese huésped interaccionan en una medida. Tenemos tres labores inmunes. ¿Y cuándo va a haber infección? Porque convengamos que el microorganismo hay muchos lados, está, en boca, el intestino, está lleno de bacterias y cosas que viven, creo que más microorganismos células que en lo que es el intestino. Entonces, sin embargo, conviven, ¿no? El beneficio microorganismos y entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un daño, ¿no? Quiere decir que hay algunos que no nos dañan. ¿Estamos? Pero bien que tiene. Entonces, vamos a decir que la infección es que la infección, para que haya infección tiene que haber una entrada, ¿sí? Puede ser entrada al organismo o también puede ser el organismo. Luego de una entrada, un establecimiento y una multiplicación. Es decir, tiene que haber una entrada y una replicación del agente agresor o de lo que sería en realidad el agente, el microorganismo patógeno, que va a originar siempre una respuesta inmunológica y que puede ir acompañada o no de manifestaciones clínicas, es decir, de signos y síntomas. Por lo tanto, acá se deduce que puede haber una enfermedad clínica y puede haber una enfermedad subclínica. A ver, por ejemplo, ¿comprendemos esto? ¿Qué significaría? Ahí entran los agresores, ¿no? El microorganismo. Entonces yo tengo paciente, yo tengo moco, yo tengo cuando tengo todo es clínica. Pero desde clínica hasta que es clínica. Rápido es.
va a depender de la gente, va a depender de la gente. Muchas enfermedades tienen incubación y en ese periodo por no tener una infección clínica, tengo una infección en ese momento subclínica, pero que, bueno, luego hace clínica. Pero hay enfermedades que no, que pueden estar mucho tiempo en ese estadio que no tienen manifestaciones clínicas. Pero que si se hace una prueba de laboratorio, sí aparece en el plasma fino de que hay anticuerpos, por ejemplo, contra esta enfermedad. ¿Sí? La varicela, por ejemplo, yo la puedo tener, me desaparecen, pero normal, no tenemos que estar ampollitas de la varicela, pues no, la varicela, pero el virus de la varicela queda. ¿Y ahí dónde queda? Sobre todo el sistema nervioso. Y yo puedo estar muy bien, muy sana y demás, y no me pasa nada, pero puedo tener alguna otra comorbilidad que haga que mi sistema inmune me prima, y entonces la varicela puede producir otra enfermedad que es el herpes zóster. El mismo virus que si yo haya alojado latente, está toda la vida, porque casi todo que tengan, en algunas personas susceptibles a desarrollar herpes zóster y otras no. La culosis, exactamente. ¿Es así? ¿No era así el dicho? No, la culosis no te mata, pero si te duele, pueden encontrar otras definiciones. Si ustedes abren esto después de las clases, van a encontrar que por ahí tienen alguna otra definición que pueden agregar, ¿no? Entonces, necesito sí o sí que haya un germen patógeno, por eso es una infección. Si yo me golpeo y me lastimo, tengo una injuria, no es un agente patógeno, es un agente mecánico. Si me quemo, ¿sí? Claro, yo me quemo, yo tengo una úlcera. Esa herida, esa piel que ya no está intacta, ¿sí? Que se daña, puede ser una puerta de entrada para otra agente, para una agente infecciosa. ¿Sí? Mi quemadura es mi quemadura, la lesión inicial, pero puede ser la oportunidad de entrar, porque por la salud intacta no penetra, agente infeccioso y agregarse una infección. ¿Sí? Por eso a veces tapan la regulación. Obviamente que para que estos gérmenes patógenos se multipliquen, se repliquen y puedan producir todo ese daño en el organismo y en el funcionamiento de los órganos, de ahí derivan infecciones clínicas, pues en los síntomas, eso va a depender de la virulencia que tenga esa gente. El microorganismo, yo ahí la palabra germen, pero la pueden usar, sí, pero pueden usar mejor microorganismo. De la concentración, de la cantidad que tenga, la virulencia también va a depender, o sea, de la virulencia es la capacidad que va a tener el microorganismo de penetrar y de hacer daño, si tuviera la fase inicial, sobre la seguridad y la fase inicial. Va a tener provocar daño en el organismo. Y va a tener que ver mucho con el estado inmunológico de la persona. ¿Sí? ¿Vale? Con las defensas del huésped, ¿sí? Y bueno, puede ser una enfermedad subclínica o pueden simplemente producir replicación de agente infeccioso y que yo no tengo una manifestación clínica. El HIV también tiene muchos años en el que uno está infectado, ¿sí? Pero no tiene manifestaciones clínicas, ¿sí? Estar años en esa situación hasta que tenga las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Virus de papiloma humana, lo mismo, puede incubarse el mismo, pero mientras tanto, afecta a otros. ¿Sí? Mientras tanto, se puede transmitir una enfermedad sin saber que estás infectado, sin tener manifestaciones clínicas, pero como los agentes infecciosos se multiplican, se establecen en tu organismo, sí podés contagiar, sin saberlo, ¿verdad? Entonces, la enfermedad clínica, los tipos de infección, son algunos conceptos. La enfermedad clínica, ya lo dijimos, ¿no? Lo que era. ¿Tá? La enfermedad subclínica también, no tenemos manifestaciones, pero si a mí me toman de mi plasma, mi suero, va a hacer un análisis, pueden encontrar anticuerpos contra el agente infeccioso que tengo. La colonización, sería lo medio parecido a lo que pasaría en el portador. Yo tengo presencia de agente infeccioso en el huésped, pero no hay enfermedad clínica o subclínica, ¿sí? Sin embargo, estos se replican y puede ser cultivado en laboratorio. La contaminación es la superficie, todo está contaminado, eso está contaminado, nuestra piel está contaminada, en la piel tenemos montones de bacterias y demás que normalmente no nos producen infecciones.
En algunas situaciones, por la cantidad o porque tengo una lesión, una herida en la piel, una herida sucia, una fractura expuesta, algo, bueno, esos agentes que normalmente están en la piel y no provocan nada, entran en el tejido que normalmente no tienen que estar en cantidad quizás, pueden producir una infección, ¿sí? Pero la contaminación por ser la superficie no provoca reacción química ninguna. El cortador, ya dimos algunos ejemplos, están en el organismo, yo no puedo no tener manifestaciones clínicas, pero obviamente puedo igualmente contagiar. Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? La shigella o la salmonella, las deben haber oído ustedes escuchar algunas de estas dos, se localizan en el intestino y una vez que producen diarrea. Por ejemplo, la shigella produce diarrea con sangre, ¿sí? Y esta puede estar por un periodo breve, por favor, y la salmonella, fíjense, dicen, una vez que tenés salmonella, la salmonella se queda, ¿sí? Queda en estado de portador. Una diseminación puede ser a partir de otra persona infectada que no contagia o de una persona que padece la enfermedad. Esa diseminación de la infección puede ser también a la sangre y tener una bacteremia, ¿sí? O producir un síndrome inflamatorio agudo, ¿sí? Que sería una sepsis, que lo de haber visto. Profe, Sí, disculpe, ahí están pidiendo si le puedo aceptar. sí, acepto. Ahí está. Muy bien. Ustedes pueden buscar más ejemplos si quieren, ¿sí? ¿Ah? Muy bien. Lo que ustedes mencionaron al principio, ¿no? La triada epidemiológica le llaman, la triada ecológica le llaman, la triada de la infección le llaman, pero siempre vamos a tener un agente, un organismo, que es el que provoca la enfermedad. En la enfermedad infecciosa, este agente provoca esta enfermedad y esta enfermedad. ¿Sí? Y para esta otra enfermedad hay otra agente infecciosa que provoca esa enfermedad. ¿Está? El huésped, que sea nuestro organismo, va a depender obviamente de la susceptibilidad, de la genética que uno tenga y el sistema inmune que uno tenga, y también los mecanismos de transmisión que se van a dar en el ambiente. De estos, de conocer estos mecanismos de transmisión, son los que nos permiten tomar medidas preventivas para evitar las infecciones o para evitar contagiar, o contagiar a nosotros o contagiar a los demás. ¿Sí? Bueno, entonces serían los microorganismos, el ambiente y nosotros. Las infecciones pueden ser endógenas o exógenas. Exógenas es obvio, cuando yo tengo una infección debido a un agente que se encuentra ajeno a mi organismo, ¿sí? Se encuentra en el exterior. Puede estar en el aire, puede estar en la superficie de las cosas, puede venir en los alimentos, puede venir en el agua, ¿sí? Y endógena, cuando yo tengo, como decimos hoy, una serie de microorganismos que conviven conmigo, ¿sí? Y que, porque hay un desequilibrio en el sistema inmune o en la cantidad, en el momento que hay de esos agentes infecciosos, que está en desequilibrio con lo que debería haber en relación más favorable que entonces en el sistema inmune, entonces yo puedo desarrollar una enfermedad por un efecto endógeno. ¿Sí? También puede ser que yo tenga, como decimos, alguna fractura expuesta y capaz el agente infeccioso que normalmente convive en mi piel y le hace no a mi piel, pero cuando tengo una fractura expuesta, esa gente introduce al organismo y puede producir en el hueso, en los tejidos, una infección. ¿Sí? Pero hay mil ejemplos, ¿sí? Yo tengo una infección en el intestino y se puede desde ahí distribuir vía hemática, linfática y producir infección urinaria, ¿sí? ¿Ah? Entonces, siempre que ese desequilibrio favorezca a la gente, se producirá la infección. El huésped. Yo acá creo que les dejo un enlace porque quiero leer algo más. Puede que no, puede que no. Está bien. Porque había un PowerPoint más feo y dice. Entonces dijimos que el agente era el primer eslabón de la cadena, ¿sí? Que los agentes pueden ser bacterias, parásitos, hongos o virus, ¿sí? Por ahí ustedes en biología vieron las características de uno y de otro. Algunos tienen flagelos,
que otros tienen la membrana más gruesa, forma, permiten, las cosas, ¿vieron algo? Igual tiene forma de piroqueta, ¿no? ¿No vieron eso? ¿Algo vieron? ¿Sí? Entonces, esas características estructurales les van a dar distintas características también, funcionales, obviamente, ¿no? Entonces teníamos la patogenicidad y la invasividad. La patogenicidad tiene que ver con la capacidad que tiene este de provocar lesión, de provocar enfermedad en los órganos, ¿sí? Por ejemplo, puede variar muchísimo, desde muy elevada a muy baja patogenicidad. Por ejemplo, tenemos el Staphylococcus epidermis, que es el que está en la piel, que yo les digo, tiene muy baja patogenicidad, es raro que haga daño, salvo que esté en el lugar equivocado. ¿Está? Y por otro lado, el virus de la viruela. De la viruela en humanos no existe la forma de portador. Una vez que agarras la viruela te enfermas, ¿sí? Porque tiene mucha patogenicidad, hace mucho daño. Por ejemplo, creo que hay personas que tienen que hacerse la sonda vesical de manera intermitente, ¿sí? O sea, porque no tiene un vaciado completo de su vejiga, por el muchacha neurógena, quizás por el directiva remotivo que sea. Entonces tienen que hacerse ponerse la sonda, y cada vez que entra la sonda puede tocar la piel y va a llevar agentes infecciosos de esa zona de los genitales externos que están en la piel, pero que no provoca nada, hacia adentro con la sonda. Y ahí puede provocar infección. Y cuando nosotros los fisiólogos hacemos investigaciones nasotraqueales en las terapias intensivas, la sonda, que es la mano pero van a ver más adelante, la mano cuando se agarra la sonda, pero cuando se pone la sonda. Pero que hay arreglo, no, ¿dónde sale la sonda? La sonda entra, y la sonda hay que entrarla en el agujerito. No podemos estar, entró. No, en todos los lugares donde toqué y levanté agentes infecciosos y los meto dentro. ¿A dónde? A un tracto respiratorio que capaz no estaba preparado para eso. Y entonces esa cultura provoca infección. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la patogenicidad es muy variada y no es algo que nosotros vamos a mirar ahora. Y la invasividad tiene que ver eso, invasión, la capacidad que tenga de penetrar y diseminarse por los tejidos. El cólera, por ejemplo, a medida de hablar del cólera, creo que ustedes no habían nacido en la última epidemia del cólera, porque fueron muy chiquitos y creo que deben ser mucho mejor que ustedes. Por ejemplo, la del cólera lo que va a decir es que se va a instalar en la mucosa intestinal y desde ahí lo que hace es liberar una toxina. Y esa toxina, en realidad, lo que libera el virus es lo que va a producir todas las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Y tenemos un otro ejemplo más. Bueno, que ya lo nombramos hoy, la Shigella, ¿sí? Este sí es invasivo, mucho más invasivo. ¿Sí? Toda la capa del intestino y pasa a la sangre, pero lo importante es lo que produce mucha diarrea con sangre, ¿sí? Por la lesión que va a provocar, además muy patógeno. Endógena puede tener dos motivos. Una que ya esté en el organismo, ¿sí? Y que en algún momento o se replican demasiado las bacterias y bajan de inmunidad. ¿Por qué no llevo chicos a la plaza yo? Eso es lo que pasa. Por momentos, digamos, es mayor la fuerza de los microorganismos, estos ahora pueden invadir al huésped y producir invasión. Invasión, según la patogenicidad que tengan, producir infección. ¿Sí? O si están normales, pero el sistema inmune baja mucho, también pueden producir infección. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Muchas de las infecciones hospitalarias
Son infecciones que aparecen en el ámbito hospitalario, sobre todo en personas mayores, en personas diabéticas, en personas que estén inmunodeprimidas por alguna enfermedad, que por lo cual está medicado para estar inmunodeprimido, porque tienen leucemia o algo así, esos mismos agentes infecciosos que normalmente no causan enfermedad, ahora se la causan. ¿Se entiende? En el HIV, ¿sí? La leucemia puede ser, la leucemia es una enfermedad que afecta a nuestro sistema inmune, y entonces yo estoy inmunodeprimido por la enfermedad, y entonces agentes infecciosos normalmente no podrían producir infecciones al infectar por todo. ¿Sí? En el HIV también hay una etapa en la que empiezan a aparecer infecciones oportunistas. Tienen muchas infecciones respiratorias, tienen neumonías por agentes que normalmente no hacen neumonía a las personas. ¿Sí? Porque tienen un sistema inmune sano, intacto. Pero en el caso del HIV no. ¿Sí? Porque tenemos que también el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Sí? Lo que hace el virus es atacar nuestro sistema inmune. Y deja así las células que tienen que desarrollar esos mecanismos de defensa de esos microorganismos. ¿Sí? ¿Entiendes? Y en las personas con diabetes también, el desequilibrio que hay entre la glucemia, la falta de insulina, también hay una alteración en el metabolismo graso y demás, el sistema inmune tampoco, digamos, puede funcionar bien, por decirlo. ¿Sí? Entonces también las personas con diabetes pueden tener más infecciones. ¿Sí? Las personas que son celíacas es una enfermedad autoinmune. No hay ninguna bacteria, ni ningún parásito que le provoque la celiaquía. ¿Sí? La persona que tiene celiaquía lo que tiene es que su sistema inmunitario se activa ante el gluten. ¿Sí? Y empieza a dañar al sistema digestivo. ¿Sí? Con la lactosa hay intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Hay intolerancia a la lactosa, ¿sí? Claro, para poder degradar la diarrea, gases, manejar un montón de cuestiones. El problema de esa enfermedad es que a la larga, por medio de celiaquía, se generan sino de mala absorción también. Que vos no podés absorber normalmente los alimentos y los líquidos. ¿Sí? Estamos hasta acá. Son enfermedades químicas. ¿Sí? Son alteraciones inmunes. ¿Sí? ¿Ah? Yo como para la HIV también es una alteración del sistema inmune, pero hay un virus que lo provoca, ¿sí? Y además aparecen en cierta etapa estas infecciones oportunistas, por eso lo traen, ¿sí? Como desarrollan ciertos tumores, porque nuestro sistema inmune, ciertos tumores, ciertos cánceres, los puede erradicar. O sea, hay un sistema que se encarga de, cuando aparecen las células antigen, de eliminarlas, tiene desarrollo. O sea, tenemos nosotros programas, para que se sienta, ¿no? Pero como el HIV también está disminuido, esa actividad aparece en la región. ¿Cómo se transmite la infección? ¿Cómo los virus, los hongos, las bacterias llegan a nuestro organismo o al huésped para producir infección? Tenemos distintas vías de transmisión, obviamente mediadas en el ambiente. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, Chagas. Ahí tenemos Chagas. La infección. El panicoma se llama. Y acá lo tenemos, la conocemos todos. Una mosca. La mosca se puede llevar en sus patitas, la salmonela y la ciruela. Por eso no contamos de la comida las moscas, ¿sí? Las moscas andan por todos lados, ¿sí? Paran en la materia fecal de animales o de personas, más que pueden tener una infección y se la llevan. Si no se comida, se paran ahí y te dejan, ¿sí? La bacteria que se comiste una hamburguesa y te metiste la bacteria. Pero, eso lo deben haber visto en el video, que también es un ejemplo de lo que es necesario que el huésped, ya que tenga o no. Ella y yo nos vamos juntas a comer una hamburguesa, ¿dónde?
Y las dos con el mismo proyecto, hicieron las mismas personas, hicieron las mismas personas, la cocinaron igual, lo que sea, y yo agarro una diarrea terrible, la agarré yo, ¿ya? No te bien, no te pesaba. Una diarrea terrible y ella no. Comimos lo mismo, más, yo comimos poco en pie, yo comí lo mismo. Pero ahí yo no le casi mal, porque mi sistema inmune reaccionó, digamos, ante eso. Y él se tiene un sistema inmune más fuerte, y no está acá y no lo puede contener. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, cuando vamos a sistema inmune, vamos a ver que todo el tiempo se inmune lo estamos haciendo. Tampoco significa que vamos a sacar y escondernos de todo. Cuando la vida está en constante nivel COVID, mejor, eso sabes. Claro. Bueno, cuando hay algunas teorías que de tanto cuidado y de la falta de exposición desarrollan, por ejemplo, algunas alteraciones inmunes. Hay muchas alteraciones de eso, justamente por las protecciones inmunes, como que se aburre de trabajar, no solo que se ha hecho para hacer, pero en las mujeres se parecía para algo que eso no. Pero son teorías. Y depende mucho de tus genes. Depende mucho de tu carga genética también. Por ejemplo, ¿alguien tiene bebé acá? ¿Vos tenés bebé o prioridad? Bueno, viste que en el primer año puede tener una actividad mucho y no tener nada, y luego van a la guardería, empiezan a tener una y después otra. Y los bebés en ese primer año tienen que tener como un tipo, ese sistema inmune se va a encontrar con cosas, en el sitio, en relación, en la cárcel, en las personas, en el jardincito con microorganismos, son resfriados, están todos resfriados. Pero el trabajo en el sistema inmune, se va a encontrar con esa gente, va a producir un mosco, un resfrío, una gripe, algo, pero el sistema inmune lo que tiene que decir que tiene memoria. Entonces, va a actuar específicamente para ese agresor, para esa enchufe, ¿no? Para esa partícula, esa paz de producir esa respuesta del sistema inmune, va a desarrollar una cosa más, a cifrar una moral. Usted no hace nada de este tipo de moral. Y el humoral, el tumor en los líquidos, lo que va a asegurar son los anticuerpos específicos para este infección que provocó ese resfrío del niño. Cuando la próxima vez el niño se entra ese resfrío, crear cuerpos y no va a estar con el va a ser más rápido, capaz no va a ser. Tiene memoria. Sí. Ahí empezamos a introducir muchas cosas al cositas. Bajan cosas. Yo le transmití toda tu inmunidad con la lactancia materna. Por eso cuanto más, sí, es fantástico. Cuanto más aguanta a los chicos, mejor. ¿No? Y no obstante, la lactancia no tiene nada que ver, pero la lactancia efectiva es una cosa muy sacrificada por parte de la madre. Ya sea porque es la que lo tiene que darle cada 3 horas, o demanda, depende de la costumbre que tenga o que haya pactado con su pediatra. Pero aunque trabaje todo, la madre deja valía, tiene que sacarse la leche, dejar la leche, tener los contenedores, o sea, es mucho fácil. Pero vale la pena, sobre un círculo vincular y entender. Es una cosa de pasar. Lo vemos sobre estudiamos, ¿sí? Vamos a parar con instrucciones porque no es la idea. La idea es que tengan pero te acordás quién es la transmite, ¿no? La transmite, un vector. Bueno, pero igual. Sería por vector, ¿no? Sería por vector. Los vectores generalmente son los insectos, pero puede haber otros. ¿Sí? Ejemplo de vector por insecto, lo que nombramos. Las moscas, ¿sí? Que se las llevan en sus patitas, no ingieren el virus, lo procesan y lo cagan o se pintan o algo, no.
se lo llevan las patitas, lo llevan puesto, ¿sí? Es como uno cuando entra con los zapatos en la casa, algo así. Y también puede ser interna, o sea que la gente, el insecto lo que hace es lo ingiere, lo alberga y luego te lo deposita, ¿sí? Así, por ejemplo, lo que vimos de la vinchuca. La vinchuca lo que hace es defecar, rasca, y al rascarse, se lastima la piel, y al lastimarse se puede entrar a la gente que produce chagas. El aire es otra forma de transmitir los agentes infecciosos. Por ejemplo, COVID. ¿tá? Yo toco, hablo, eso podría cantar. Bueno, lo del barbijo, principalmente. En esas gotitas de saliva, que son muy chiquitas, llegue a la vía aérea y la podamos aspirar o deglutir. Además, podemos deglutir y entra por la vía o respirar y aspirar. El vehículo común es otra forma de transmitir en enfermedades. El vehículo común serían los alimentos o el agua. Por ejemplo, lo que hablamos hoy del cólera, a través del agua. Y el contacto sería el contacto directo o contacto indirecto. El contacto directo es de persona a persona. Te abrazo, te agarro, te doy un beso, sí, tengo relaciones sexuales. Sería contacto directo de persona a persona. Y si no, puede ser contacto indirecto. Yo voy al baño, supongamos que tengo tijera y no me limpio muy bien, me lavo las manos, yo paso el picaporte del baño, me voy, pasá, sí, pasá, agarro el picaporte, me cierro, qué sé yo, y con esta mano, no sé, me agarro un tenedor, agarro un de diente, no sé, ¿sí? Pero así pasan las cosas, ¿sí? Eso sería contacto indirecto. Uso el mismo objeto, la afeitadora, por ejemplo, ¿no? El mate, la mononucleosis, por ejemplo, ¿sí? La enfermedad del beso. Bueno, a través de la saliva sería. Bien, estamos medio que estaríamos ahí, y el huésped, que sería el último eslabón de el segundo eslabón de la cadena, perdón, no el último, dijimos el ambiente, no, ya hablamos del ambiente, perdón. Es la puerta de entrada, como dijimos, que si la piel estaba intacta no iban a entrar microorganismos, ¿sí? Distinto cuando tenemos una lesión en la piel, lo mismo en las mucosas, ¿sí? Mencionamos algún ejemplo de cuando se usan, por ejemplo, los catéteres para el sondeo vesical o para la sonda para la aspiración nasotraqueal, pero tiene un tubo endotraqueal, tiene todos los estudios que se hacen introduciendo cosas, una actividad que nos ponen en infección, que nos traen sangre, o que nos ponen con el suero, ¿sí? Nuestro tracto respiratorio también está preparado para defendernos de los agentes infecciosos, tenemos barreras mecánicas como son los cilios, entonces las partículas más grandes van a quedar adheridas al moco, ¿sí? A las secreciones que tienen las glándulas mucosas del aparato respiratorio, y a su vez el aparato ciliar, la zona que la podamos reducir o torcer y pectoral. Si pasan igualmente las partículas más pequeñas a la parte más chica del aparato respiratorio, a los alveolos, por ejemplo, ahí tenemos macrófagos residentes que los van a engullir, los van a sacar y no vamos a tener infección. Cuando sean muchas las agentes infecciosos que penetren, o nosotros tenemos un TSD decaído, entonces va a producir infección, ¿sí? ¿Ah? Por ejemplo, una neumonía. Para urinaria ya mencionamos algo, gastrointestinal también ya mencionamos. Por vía transplacentaria, en el caso de la mujer embarazada, la toxoplasmosis, por ejemplo, lo transmiten con animales, los gatos, por ejemplo, puede ser producida por esa vía. Y dentro de lo que son los mecanismos de defensa del huésped, que quizás debimos haber empezado a hablar por ahí, que tenemos inespecíficos y específicos, ¿no? Y esto es como para dar una instrucción inmunitaria. Los inespecíficos, vamos a tener todo lo que son las barreras, lo que ya mencionamos, la piel, las glándulas, ¿sí? Lo mismo la acidez, por ejemplo, la acidez
que tenemos en el sistema gastrointestinal, tan ácido que casi no, voy a quedar una quedamos en otra cosa. La acidez que en el sistema gastrointestinal, por ejemplo, no permite que se reproduzcan muchas bacterias, microorganismos que puedan ser patógenos para nosotros, pero, por ejemplo, las personas mayores, personas con diabetes, personas con comorbilidades, personas ancianas que están internadas, por ejemplo, y que te meten en una sonda nasogástrica, que están en desalimamientos, que a veces pueden tragar, digamos, la misma flora que se puede provocar una infección, si hay, por ejemplo, algún problema dentario, de la boca, ojos, todo lo que le meten las zonas nasogástricas, más que están medio por ahí nivelados, o movimiento, ¿no? Que su estado de conciencia y de vigilia no entra en nosotros, pueden delinquir, pueden aspirarse esas pequeñas porciones de agentes ya sea saliva o secreciones contaminadas, y pueden, si se las aspiran, por al aparato respiratorio y provocar neumonías, o también, a veces por los medicamentos que se les da, ¿sí? Y por esto de la inserción de alimentos a través de la sonda, pueden constituir esa acidez, volverse medio ácido, por así decirlo, y entonces es la oportunidad para que los agentes infecciosos se repliquen y provoquen infección en el ámbito hospitalario en este tipo de pacientes. La lágrima también es un mecanismo de defensa, el moco, la saliva también tiene enzimas que son antimicrobianas. A nivel vaginal también hay secreciones que tienen cierta acidez, lo que hace que de algún modo proteja ante infecciones en ese lugar. Pero bueno, distintas condiciones pueden modificarlas y entonces se produce una infección. O hay más agentes infecciosos o por algún motivo esas condiciones están modificadas y no nos producen la defensa que necesitamos. Entonces quedamos bien específicos, ¿sí? ¿Está? Dentro de estos específicos también están los tenemos el innato, que los tenemos totalmente inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Yo me choco, me golpeo por inflamación, me por inflamación. Hay un infarto, una herida, queda un tejido necrótico, provoca inflamación. Nosotros dijimos que la necrosis produce la mortalidad en el organismo. Y por eso hay un específico, ¿sí? Pero es parte de nuestro sistema de defensa desarrollado en el organismo. Y después tenemos los específicos, ¿sí? Que vamos a tener lo que es la inmunidad. ¿Sí? Esta inmunidad es la que vamos a desarrollar, ¿sí? Que es una inmunidad natural, y hay otra inmunidad que es una inmunidad artificial. Nosotros vamos a estudiar una inmunidad natural, ¿sí? Que es muy específica y tiene memoria, y que tiene dos ramas, como decimos. Una rama celular, cerrada por linfocitos B, y una rama tumoral, cuando está la producción de los cuerpos, de los linfocitos B. Los linfocitos que van a presentarle el antígeno a los linfocitos B para que los linfocitos B hagan los anticuerpos, que estimulen a su vez a otras células para que los puedan eliminar. ¿Sí? Nos ponemos durante toda la vida, decimos que no podemos entrenarla, la entrena la vida y el vivir en el ambiente, ¿sí? Y nos queda la inmunidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que tengo memoria. Nosotros tenemos inmunidad del COVID. Ahora hay tanta discusión cuánto dura inmunidad del COVID, si la vacuna, pero para el COVID, ¿qué nos dieron? Vacunas, ¿sí? Y entonces, eso sería una inmunidad artificial. Las vacunas son activas porque nos ponen algo que genera que nuestro sistema inmune trabaje para generar los anticuerpos. Y por otro lado están los sueros, que los sueros muy pasivas. Es como decir, la inmunidad artificial, la activa, la vacuna, ponen a trabajar en su sistema inmune. Hay montones de vacunas para montones de cosas. Y la pasiva es un suero, donde nos prestan los anticuerpos. Me picó una serpiente, una serpiente me hizo un suero antiofídico. Me ponen enseguida el suero para que yo no genere una respuesta para la muerte. ¿Sí? No es mucho mejor, chicos. ¿Sí? O el tétano. Y el tétano te ponen vacuna, con el suero. ¿Sí? Ambas cosas para asegurar que se trabaje algo muy activado
Y luego está el ambiente, o medio ambiente. ¿Ah? Entonces, este ambiente, que es donde se va a producir la transmisión, va a depender de las condiciones de ese ambiente, que eso se transmita más rápido, o sea, más velozmente, o más lentamente, o se transmite en mayor cantidad de gente o menor cantidad de gente. ¿Sí? Va a tener que ver si hay viento, si no hay viento, si hay humedad, si no hay humedad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay humedad, nos afecta a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la humedad aumenta la permeabilidad de las mucosas, ¿sí? Entonces, pueden penetrar más los organismos, ¿tá? Por ejemplo, en el frío también sucede, por eso tenemos más frío en el frío. En el frío, ¿no? Así que bueno, también depende de dónde vivamos, el lugar en el que vivimos. Estamos hasta acá, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que ir a estudiar entonces? ¿Qué cosas? Ajá, ¿qué más? Una pregunta que hicimos. Leucemia, preguntaste vos. Entonces a averiguar algo de eso si quieren, ¿sí? Para pensarlos y trabajarlos como ejemplos cuando leemos el sistema inmune. ¿Sí? ¿Algo más que les interese? ¿No? Bien. No son las 5, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con información un ratito. ¿Sí? De inflamación, ¿vieron el videito? ¿Qué recuerdan? En la clase pasada no había un video de inflamación. ¿Pudieron ver? ¿Y qué recuerdan? ¿Ah? Puede estar contaminado y va a producir, además de la inflamación, una infección quizá. ¿Sí? Pero pueden estar contaminados, pero simplemente ¿qué producen? Porque una herida, una lesión del tejido. Entonces eso mismo va a producir, va a desencadenar una inflamación. ¿Qué es la inflamación? Una vasoconstricción que suele ser refleja ante la injuria. Y después, una acumulación. Una, entonces, ven una deteriora hasta el capital, todos participan. Hay una vasodilatación para que llegue la sangre y para que lleguen las células, los neutrófilos, al lugar donde se lesionó. ¿Para qué? ¿Para juntarse a la fiesta? No. ¿Para qué? Para reparar el tejido. Sobre todo para identificar la injuria, para erradicar la injuria y para sanar el tejido. ¿Vieron cuando uno se clava ahí una vez? ¿Vieron que una estrellita? Nos ponemos a listar, le tenemos crucitas, y vamos por sacar y después pues generalmente es para eliminar, lo puede eliminar o va a englobar, ¿tá? Y hay otras situaciones de inflamaciones crónicas de cuando se una gente que no se puede eliminar, como con la tuberculosis, o con las actividades autoinmunes, que decimos hoy, se ven inmunes al y ataca el protegido, pues inflamación. La cosa es que está funcionalmente en esa producción de ese mecanismo que lesiona el tejido, lo inflama, lo repara, lo inflama, repara, y tenemos aquí las enfermedades crónicas, por ejemplo, del ciclo reumatoideo. Entonces, la inflamación, sobre todas las cosas, es una respuesta protectora que lo que busca es liberar de la causa inicial
de la lesión inicial y también de las consecuencias de estas lesiones. ¿Por qué? Porque la finalidad que va a tener la inflamación es reparar el tejido, ¿sí? Como dijimos. Entonces, para eso tiene que cambiar los calibres de los vasos, que venga más sangre, que vengan células, que vengan mediadores químicos, que fagociten lo que lesionó, que fagociten el material de desecho que quede destrozado o lo que sea, y que después reparen, claro, los fibroblastos y demás, y reparar el tejido. Y en esta respuesta, esta reacción es compleja, que se da en un tejido conectivo vascularizado, porque yo necesito vasos y necesito los vasos para que lleguen los fluidos y lleguen las células, y también de la matriz extracelular, que luego va a limitar todo este proceso, y es muy importante en la cargación también, tienen que básicamente actuar los vasos. Yo tengo unas causas iniciales que pueden ser muy variadas, pero pueden provocar inflamación. Tiene que haber inflamación en la respuesta inespecífica del sistema de defensa. Entonces yo voy a responder con inflamación. Tanto el isquemia, la necrosis y el infarto, porque es un infarto, y el corazón va a inflamación y luego va a reparar con tejido fibroso. O si tengo mucho frío, mucho calor, reumatismo, hongos, ¿sí? Incluso la respuesta inmunitaria va a dar inflamación. Vamos a ver. Estas causas iniciales lo que producen es una lesión del tejido. Esta lesión del tejido le va a liberar una serie de mediadores químicos. En la misma lesión ya se liberan mediadores químicos como histamina, o y cuando me clavo esa toxina, además está contaminado, como vos dijiste, el mismo microorganismo tiene toxinas que puede hacer liberar una serie de mediadores químicos y desencadena toda la cascada de inflamación. En la teoría de acontecimientos participan todos. ¿Sí? Yo necesito una inflamación, entonces el tejido, cuando yo tengo un vaso, los vasos tienen un músculo liso. Dijeron primero que iba a haber una vasoconstricción, cuando la constricción refleja, cuando utiliza la historia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese músculo liso? Se va a contraer y va a producir una vasoconstricción, para después, en función de los mediadores químicos liberados, producir una vasodilatación. Se van a relajar, y entonces el músculo liso y va a producir una vasodilatación. Además tengo una membrana basal y tengo un endotelio. Ese endotelio participa activamente en el proceso inflamatorio. Ya sea porque a través de ese endotelio tendrán que pasar las células para ir al lugar de injuria, se retraerán las células endoteliales en función de ciertos receptores que tienen que hacer que se contraigan sus fibras contráctiles y pues como que se achican y van a dejar entonces pasar más cosas y por lo tanto aumentarán la permeabilidad, ¿sí? También liberarán otras sustancias como citoquinas, dióxido nítrico. El óxido nítrico generalmente impide que estas células se adhieran a la membrana, ¿sí? Y la adhesión plaquetaria también, y generan cierta vasodilatación, pero cuando este no se produce, digamos, está bloqueado el óxido nítrico, sí, se van a adherir estas células y de manera particular por el centro vesicular, se van a poder adherir, rodar y luego pasar, ¿sí? Por esas hendiduras que se van a hacer entre las células endoteliales para poder ir al lugar de la infección. ¿Sí? Vamos a ver que hay una serie de proteínas que circulan en la sangre, normalmente inactivadas, pero cuando se genera proceso inflamatorio y se activa uno de estos componentes, no importa cuál, activa toda la cadena de esas proteínas que circulan en la sangre y se generan más mediadores químicos que potencian el proceso inflamatorio. Vamos a tener los neutrófilos. Los neutrófilos van a ser de los primeros que van a llegar al lugar de la lesión. ¿Sí? Los neutrófilos podrían ser fagocitar. Posteriormente van a llegar los monocitos. ¿Sí? Una vez que hacen, que pasan a la sangre, se van a convertir en macrófagos, ¿no? Hacen una explosión metabólica, se convierten en macrófagos y allí pueden fagocitar. Y además duran más que los neutrófilos por apoptosis. Se eliminan tempranamente, realmente puede haber cumplido con su función de fagocitar. Sí, pero a su vez, estas células también producen mediadores químicos que atraen o más neutrófilos o más células, o también generan vasodilatación, inoxaxia, también permeabilidad de membrana, todas las cosas que necesito para el proceso químico. Y también puede participar los linfocitos, pero generalmente
generalmente los vamos a involucrar cuando haya una respuesta inflamatoria de respuesta inmunitaria, como respuesta al sistema inmune, entonces una reacción inmunitaria. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la matriz celular, que también es importante, tenemos una serie de fibras allí y además tenemos las células como los fibroblastos que van a ser muy importantes para lo que es la cicatrización de los tejidos, ¿sí? Y además, sus fibras van a ser como una especie de malla, por así decirlo, como un puente porque las células van a poder llegar al lugar de lesión atraídas por una serie de mediadores químicos que van a funcionar como un imán. ¿Sí? Si no, las células caen a donde quieran, pero esto es como que los atrae. ¿Sí? Y entonces la matriz extracelular va a servir como un puente para eso y a su vez también va a generar como una contención de, bueno, la inflamación es acá, no que me lucha acá o inflamar toda la cabeza, no, acá, ¿no? Donde se produce la picadura, ¿sí? O es acá, donde me pinchó el dedo, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Y yo, supongamos, tengo cáncer de mama, me sacaron la mama, me sacaron el cáncer linfático y no tengo el cáncer linfático, ¿sí? Si me pincho acá, con mi cortenoma, me voy a hacer un poquito, que como no tengo nada, en este caso, disminuido en su discusión, me puede llevar toda la carga de la comunidad que llevan, esa gente que no debería estar en ese lugar, entonces sí, eso puede sostener un proceso que sea importante, ¿sí? O un evento. Sí. Sí. Claro, el problema de la inflamación, ahora cuando veamos los signos cardinales, es que muchos de esos mediadores químicos lo que producen es dolor. Porque entonces el sistema de alarma. El alarma es el dolor, lo mismo que una de las clases. Entonces, muchos de esos mediadores de esos antiinflamatorios que nosotros tomamos son para disminuir esos efectos nocivos de la inflamación. De hecho, la inflamación, si se transforma en sociedad, puede dañar tejidos inmunes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la inflamación es necesaria porque es necesaria para reparar, pero a veces los antiinflamatorios lo que hacen es disminuir el dolor y la inflamación, ¿no? Sería el tumor, ¿no? La obesidad, el aumento del tamaño, y también el color, el calor. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay enfermedades como el asma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la inflamación es un proceso de defensa, pero la inflamación también es la base de muchas enfermedades. La respuesta inmunitaria es una tarea, la inflamación no sirve para nada, pero es la forma que el organismo sabe defenderse. Pero él no se está defendiendo, se está defendiendo su propio tejido. Entonces lo que está haciendo es enfermando. En el asma bronquial, también en el asma lo que hay es una inflamación de la vía aérea, ¿no? No por infección, sino que se inflama. Después una alergia, un polen, algo que ácaro, polvo, algo que el sistema inmune mío, como que mi sistema genético y mi sistema inmune responde de esa manera ante esos agentes, es capaz de responder ante ese agente de ese modo, y ella que no tiene ese factor, no. Entonces las dos salimos el día de primavera, el 21, yo hice una flor de todo el cielo y el polen y demás, y yo me acuerdo un ataque de mí, y dije, no, yo tengo la sensibilidad y mi sistema mi vía respiratoria responden ante la presencia de eso, al encontrarse en el sistema inmune. Con ese factor responde con broncoconstricción, con edema, con inflamación de la vía aérea y me achica la vía aérea para entrar a la salida de la ya no. ¿Entiendes? En ese caso, si estamos no sirve nada. Solamente lo hacemos daño. ¿Ah? Porque habíamos dicho que cuando vimos patología general, había muchas causas que podían tener muchos procesos. Y había muchos procesos, y había algún proceso que respondía. La inflamación es una de los procesos que subyacen muchísimas, casi todas las enfermedades. En muchísimas enfermedades, ¿sí? ¿Ah? Lo decimos que era isquemia, situación nutricional. ¿Estamos hasta acá? ¿Están muy cansados?
Entonces, ese daño tisular original, inicial, va a producir la liberación de una serie de mediadores químicos. Estos mediadores químicos dijimos que iban a producir una serie de cambios, tanto en la microcirculación, va a haber alteraciones en la microcirculación, pero también va a haber cambios y unos eventos en las células sanguíneas, porque necesitábamos de esas células, que son las que tienen que trabajar, ¿sí? Y también iba a haber unas modificaciones en el tejido conectivo, ¿sí? Primero se desfuente, briga, digamos, para que no, para ponerle límites a la inflamación, pero luego, lo que pasa es que esa matriz celular va a tener que fluidificarse para poder ser fagocitada, eliminarse y prepararse el tejido, ¿sí? Todo esto que sucede acá, vamos a ver uno por uno. ¿Para qué se suceden estos eventos? Para poder formar el exudado inflamatorio, ¿sí? Para poder llevar líquidos, proteínas, mediadores químicos, células al lugar de la lesión y poder repararlo, ¿sí? El objetivo de la inflamación es reparar el tejido, aunque algunas veces, según que la gente no se puede remover, como decimos en el caso de la tuberculosis, tenemos cronicidad, lo que se llaman los granulomas. No lo puedo eliminar, entonces como que lo encapsulo. Lo rodeo de macrófagos, luego se convierten en unas células epiteloides como gigantes, y de linfocitos, y una forma de y ahí lo dejo, se forman granulomas, ¿sí? A veces cuando se miran en la cita y adentro, el organismo hace eso. No se diría, pero ha pasado. Y si fracasa la inflamación, dependiendo del tipo de enfermedad que sea, se puede ver una diseminación sanguínea o por vía linfática, la muerte del cerebro. Ustedes hablaron de edema, ¿verdad? ¿Y qué dijeron que era el edema? Una acumulación de líquido en un balde, los zapatos. ¿Ven? En el tejido intersticial, ¿está? Es un aumento del volumen líquido, ¿sí? En el intersticio. En el tejido intersticial o en el intersticio de los órganos calientes, ¿sí? Que se pone una edema. Y dijimos que es muy importante que ese edema, ¿sí? Ese edema, ese líquido que se va a acumular en el intersticio, ¿viene de dónde? ¿De dónde viene el líquido? De los vasos. Es un líquido que no debe estar ahí, que va a llegar ahí en situaciones, las causas de edema, pero proviene del compartimento vascular, o sea, dentro de los vasos. Sale el líquido de los vasos y se va, entonces se produce el edema. El edema es un exudado o un trasudado. En la inflamación hay edema, ¿sí? Pero ese edema es siempre un exudado, ¿sí? Esto sería lo normal. Pero en fisiología tiene que cuidar la libertad, ¿está? Nosotros tenemos una fuerza hidrostática, que es la fuerza que ejercen los líquidos contra la pared del capilar. El capilar es el único lugar donde hay intercambio. Hace fuerza para salir. Tenemos un extremo arterial y un extremo venoso, ¿sí? Arteria, arteriola, capilar, con esfínter capilar, venas, ¿está? La presión hidrostática, la presión que ejerce el líquido para salir, hace que en el extremo arterial salga líquido. Sale líquido, se linfático va disminuyendo y yo tengo además una presión, una fuerza que ejercen las proteínas que están dentro del capilar. Esas proteínas que están dentro del capilar retienen agua. Así que es una fuerza para que el agua no se escape. Entonces, en el otro extremo venoso, ahora la fuerza de la presión que ejercen las proteínas va a ser una shock electrostática y va a reabsorber parte del líquido. El resto del líquido se lo va a llevar al sistema linfático, ¿sí? Por eso, cuando esté falta, tenemos edema de tipo linfático. Además, llevarse líquido que llevan las proteínas, que realmente no pasa porque deberían pasar. Por eso los edemas linfáticos son líquidos. Los venosos son más blandos. Un trasudado, sería en el caso, por ejemplo, de los edemas venosos, cuando tenemos varios y eso tenemos edema, ponemos dedos de se deprime y deja la huellita, el godet. ¿Cómo hablamos del godet?
Aquí lo que va a haber en el trasudado es una alteración de las fuerzas, sobre todo un aumento de la presión hidrostática. Puede haber, por ejemplo, en el caso de los varices, ¿sí? Que yo tengo un aumento de la presión hidrostática porque tengo obstrucción, ¿sí? En una vena, o más complicado sería para entender ustedes, la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Derecha, corazón derecho, la arteria pulmonar va al pulmón, ¿sí? Y vuelve a la aurícula izquierda. Pero a la aurícula derecha tiene que sangre de dónde? Sangre de todo el organismo, retorno venoso, ¿sí? Si yo tengo una insuficiencia derecha y no puede mandar toda la sangre, voy a tener un aumento de, digamos, de retrógrado hacia atrás, de la presión, de volumen y demás. Entonces yo voy a tener dentro de este sistema mayor presión hidrostática, ¿sí? Entonces voy a tener una alteración de la presión hidrostática y voy a tener, esta va a ser más fuerte y va a salir más líquido, o no se va a reabsorber tanto, ¿sí? Porque la presión hidrostática va a estar alta por la congestión venosa que yo tengo, ¿sí? Pero también puedo tener otros problemas que serían como que se disminuya la presión coloidosmótica, la presión esa que ejercen las proteínas, la presión que atrae el agua dentro de los capilares, ¿sí? Yo puedo tener, que tengo menor síntesis de proteínas, que pierdo proteínas en una herida, que tengo una enfermedad hepática por lo cual no produzco proteína o que no como la comida necesaria para tener proteína. Habíamos hablado de eso, ¿no? ¿Algo? ¿Eh? Entonces pierdo más agua porque no tengo la fuerza que me mantenga el agua. En el caso del exudado, que es lo que sucede en el edema que acompaña a la inflamación siempre es un exudado, yo tengo una alteración en la permeabilidad de la membrana. Tengo vasodilatación, tengo éxtasis, porque o sea, se detiene la circulación, si no hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación en el músculo sanguíneo, se acumulan los hematíes, se vuelve más lenta la circulación. Entonces se van a enterar todo, aumentar la presión hidrostática, pero a su vez va a haber retracciones de las células endoteliales, van a cambiar las condiciones de permeabilidad de la membrana y van a salir, gracias al cambio de permeabilidad de la membrana, todo inducido por mediadores químicos, la vasodilatación y la multipermeabilidad de la membrana, van a salir fluido, van a salir proteínas y van a salir células, ¿sí? Y siempre ese edema inflamatorio es un exudado, tiene mucho contenido de proteínas. Este trasudado tiene poco contenido de proteínas, sale líquido, ¿sí? Por alteraciones en la presión hidrostática. ¿Está? Esto sería nuestra arteriola con nuestros capilares, nuestras células normales, y esto sería cuando está aumentado de flujo. Tengo más flujo y tengo aumentada la permeabilidad. Entonces tengo alteraciones en el calibre, como vimos recién, se aumenta el flujo de la sangre, tengo cambios estructurales en los vasos que va a permitir la salida de las proteínas y los leucocitos, y a su vez tengo migración, ¿sí? Está haciendo migración de estos leucocitos hacia el foco de la luz. Resumimos un poco. Tengo la infuria, tengo el daño cerebral, tengo la liberación de una serie de mediadores químicos de la inflamación, desde la lesión hasta ese mismo mediador químico potencia que otras células liberen mediadores químicos que ya tienen formado el exterior o que formen nuevos mediadores químicos en función del proceso inflamatorio, o que se activen esas proteínas que estaban inactivas en total, que se activan en el momento de inflamación. Se liberan los mediadores químicos y hay una vasodilatación. Primero disminuye la velocidad de la sangre, a su vez hay una apertura de capilares nuevos, ¿sí? En capilares. Hay una acumulación, como dijimos, de los glóbulos rojos, hace casi una hiperemia, más circulación. Eso hace que aumente la presión hidrostática intravascular, intracapilar, que salga líquido y que se forme ese exudado. Al disminuir la velocidad sanguínea y tener más flujo y demás, se producen una serie de procesos de las células. Primero la marginación, como que las células tienen que ir por el medio del capilar, empiezan a estar cada vez más afuera, más pegados a la pared del capilar, ¿sí? Y se produce un fenómeno que se llama diapédesis, ¿sí?
vamos a ver que hay marginación, y después hay lo que se llama rodamiento, pavimentación, y después la diapédesis, emiten como unos pseudópodos y van a salir del capilar para ir a este lado de la lesión y migran hacia el lugar de la lesión. También tenemos un aumento de la permeabilidad capilar. Ese aumento de la permeabilidad capilar se da por estos fenómenos: retracción de las líneas intracelulares, lesión directa de la pared endotelial y lesión endotelial mediada por los mismos leucocitos. O sea, la lesión directa puede ser por la misma agente injuriante que produce la lesión, pero también los mismos leucocitos lesionan el endotelio. ¿Para qué? Para aumentar la permeabilidad. Entonces sale plasma y aumenta ahora sí la presión oncótica extravascular. Si salen células, si salen proteínas, esa presión oncótica aumenta. Eso trae a su vez más agua. ¿Sí? Por eso siempre tenemos lo que se llama un exudado inflamatorio. Se forma el exudado, y una vez formado el exudado, las células pueden hacer su fagocitosis, eliminar la noxa y los procesos de reparación. Esto sería el vaso normal, ¿sí? Esto sería la retracción de las células endoteliales, ¿no? Las fibras se van a contraer y entonces disminuye su tamaño, se hacen unas hendiduras, ¿sí? Por lesión de las células endoteliales, por lesión de los mismos leucocitos, ¿sí? Y por aumento también de la transitosis, cuando macromoléculas pueden pasar a través de los canales de las células que tenemos como ustedes también. Todo esto hace que aumente la permeabilidad de la membrana en la inflamación. Esto lo repasan en casa. Con respecto a los fenómenos celulares, ya algo hablamos. Tenemos la animación, extinción, rodamiento, adhesión, diapédesis, migración al foco por cinefático, que sería por atracción química, activación y fagocitosis. Es decir, primero las células deben reclutarse. Hay una serie de mediadores químicos que los recluta, los activa y los hace aumentar, ¿sí? Hace lugar donde está la lesión. Luego, las células tienen que reconocer el agente lesivo para finalmente eliminar. Los primeros que van a aparecer son los neutrófilos, ¿sí? Son los que más tenemos en la serie blanca, pero por apoptosis van a desaparecer a las como mucho 48 horas o una vez de producir su función, que es la fagocitosis. Y luego van a aparecer más tarde los macrófagos. ¿Sí? Son monocitos que una vez que salen a la tejido se convierten. Esto es lo que pasaría en una emisión. Se aparecería la estaciola, cintura por el medio, luego se marginan, distintos procesos. Esto sería la marginación, ¿no? Como todo, acá tenemos todos los matías en el medio y todos los leucocitos que se han puesto en el margen del pasto para poder estar próximos a poder salir. Y esto sería la atracción, ¿no? Pensemos que acá hay como una fuerza química que atrae hacia este lugar a la célula. Y esto sería un poco más complejo que la animación, ¿no? Un poco más de nombres y demás, pero lo que tiene que quedar en claro es eso. Este primero circula por el medio, atraído por mediadores químicos, y las proteínas se van a expresar una serie de receptores de membranas, ¿sí? Paracenfinas e integrinas, que van a hacer que este neutrófilo primero se adhieren y digamos, primero rodan, como que se pegan y se pegan, se pegan y se pegan, pero esto es un rodamiento, cuando uno tiene una pelota así, por el suelo y va haciendo hasta que sigue lisita, cuando sigue lisita, se produce lo que es la adhesión, casi una pavimentación, y luego emite los pseudópodos y sale hacia el lugar de la lesión, ¿sí? Todo esto, como ustedes ven, está mediado por distintos mediadores químicos, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, penicilina, ¿sí? Que van a activar. ¿Cómo? No, no va capaz algunos mediadores químicos, yo les voy a decir, por ejemplo, recordar, no es necesario, pero sí tiene el tema como proceso. Y que no es magia, no es que hay, no es no, hay mediadores químicos, que activan una célula, esas tienen que liberar un mediador químico, digan un receptor de membrana, no importa, ¿se acuerdan? A la larga se lo van a acordar, pero sí del proceso. ¿Sí? Y si lo pensamos cuando nos pica algo, la rapidez con la que responde, ¿no? Bien.
Hay lo que vemos en el poquito, ¿no? Como tira sus pseudópodos, ¿no? Para avanzar, como que tira sus pseudópodos y trae la célula. Tira su pseudópodo y trae la célula. Para ir avanzando, ¿no? Bien. Los mediadores químicos, esto es lo que ¿no? Que hay unos preformados que están dentro de las células, por ejemplo la histamina, ¿sí? Que hace vasodilatador, aumenta la permeabilidad, precipitación en el núcleo. Hay unos que son sintetizados en el punto de inflamación, ¿sí? Como la prostaglandina, las leucotrienas. ¿De dónde se van a sintetizar estos? A partir, algunos se sintetizan de otro modo, pero algunos se sintetizan a partir de los fosfolípidos de membranas. A partir de los fosfolípidos de membranas se van a producir estos mediadores químicos. Y que a su vez se activan unos sistemas de proteínas que circulan generalmente inactivas en el plasma y que se activan ante la estimulación de una de coagulación, el leucemia, el esto es los polípidos de membrana, ¿sí? Si son, realizamos una enzima que es la fosfolipasa, ¿sí? Va a degradar a este fosfolípido en el ácido araquidónico y depende si entra la vía de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. La lipoxigenasa, por ejemplo, que uso el liposfeno, es muy importante en el asma, porque miren, vasoconstricción, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular. Solo decimos que la exposición a vía aérea. Y si en la ciclooxigenasa lo que importa son las prostaglandinas, que están muy involucradas en los procesos inflamatorios. Producen vasodilatación, inhibe la vibración plaquetaria, vasodilatación, aumenta la permeabilidad, que son las que actúan en la inflamación. Los tromboxanos tienen un efecto contrario, no puede comprender. Los macrófagos, ¿sí? También producen mediadores químicos, como el factor de necrosina humoral y la interleucina 1. Y miren, tienen efectos locales en donde se produce la inflamación, que todo tiene que ver con lo que hace la inflamación, expresión de las moléculas de adherencia leucocitaria, activación de otras citoquinas, pero después, en una parte más tardía, la proliferación de fibroblastos. ¿Para qué? Para producir la reparación. Pero además de los efectos locales, que tienen que ver con la inflamación y con la reparación, también estos mediadores químicos de estas células tienen efectos sistémicos. Eso va a producir fiebre, por ejemplo. Leucocitosis, que aumente la cantidad de leucocitos que están siendo necesarios para esta inflamación. Proteínas de fase aguda, que son las que se pueden detectar en el suelo. Apetito, disminución del apetito, que tenga más sueño. Todas las situaciones que están sistémicas de la inflamación. Los factores de complemento, el modelo de proteínas, eliminan C1, C2, C3, C9, no sé si se lo tienen los ¿no? Lo que es importante es este factor de todo que usen la inflamación, porque provoca, por un lado, reclutar más. Lo que hace es como que reconoce lo que se tiene que fagocitar. Lo que hace cuando un ataque membrana se pega a la membrana del virus bacteria y lo que hace es que le altera las bombas para que entre agua, ¿sí? Y explota a la gente. Pero lo que hace estos oxoninas, sí, oxoninas de haber explicado, ¿no? ¿Jugaron alguna vez el juego de que pintan, que se marcan? No. Lo que hace los componentes es eso, marca las células que están con el agente para que los fagocitos los puedan fagocitar. Por una forma que se une, ¿sí? Antígeno para que mostrarlo acá, mira acá. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Pero le queda este cuadrito, menos se resume las acciones del videodirectivo, las acciones las producen principalmente, todos los videodirectivos producen estos videodirectivos, ¿sí? Y lo que produce es función de la inflamación. Esta vitamina, proteína, de nutriciones que pueden utilizar en grasa,
Los derivados de células, los que están ya formados y los que se tienen que formar de nuevo. ¿Sí? Ahí está. Los que ya están sintetizados, tienen que ser los que están sintetizados, ¿sí? Serotonina, los que se tienen que hacer de nuevo, como las prostaglandinas, los electrogenos, ¿sí? Aparte de fosfolípidos de membrana, tienen que saber que hay un sistema de proteínas que circula inactivo, que se activa en la inflamación y que genera una cascada de activación de todas las proteínas y que, bueno, algunas de ellas sirven para la coagulación, por ejemplo. Otras de ellas sirven para la inflamación. ¿Sí? ¿Entiendes? Los signos de inflamación y calor, ¿sí? Y la tumefacción. La tumefacción es eso que hemos luchado. Eso es por el edema, por esa vasodilatación, por la hiperemia, por el aumento de la circulación. Esa hiperemia, además, lo que hace es que se vea rojo. Yo tengo aumentada ahí el flujo sanguíneo, ¿sí? Y tengo un edema y un exudado, tengo tumor o tumoración, pero también tengo rojo. Como también tengo aumento de la circulación en el celular por la vasodilatación y demás, toco y está caliente. Y entonces tengo calor. ¿Sí? Y dolor. Tengo dolor porque los mediadores químicos producen dolor. Entonces, por ejemplo, la inflamación acá, esa tumoración comprime terminaciones nerviosas que tienen receptores para el dolor y se provoca dolor. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto lo dijo Celsius. Por eso se llama la tétrada de Celso. ¿Sí? Siglo I antes de Cristo. Lo observó el tipo y se había dado cuenta que la inflamación provocaba eso. Esto, mucho tiempo después, agregó una nueva característica a esta enfermedad. Es la impotencia funcional, la pérdida de función. Yo tengo una inflamación en el codo, posiblemente no pueda levantar un balde, no pueda doblarlo, no pueda moverlo, deje quieto. ¿Sí? ¿No? La inflamación aguda, entonces, es esa que generalmente, ¿sí? Reacciona ante distintos estímulos y tiene una lesión tisular limitada que se resuelve. ¿Sí? Se elimina completamente el estímulo lesivo. Luego que se elimina el estímulo lesivo, también el mismo programa de inflamación tiene una manera de eliminar todos los productos que generó y eliminar todos los mediadores químicos y las células inflamatorias agudas por apoptosis o porque lo consumen los macrófagos o dejan de producir mediadores químicos, disminución de las células lesionadas y hay función normal. Esto es una inflamación aguda, dura poco tiempo, es limitada. Pero en algunas ocasiones puede producir una cicatrización, y por ejemplo la herida fue muy importante y no se puede producir la cicatrización, por ejemplo, si fuese la piel, se produce una cicatriz, ¿sí? Pero también hay una reparación, ¿sí? A veces puede haber abscesos que se forma pus, donde hay muchos neutrófilos que han fagocitado y que han muerto. Entonces, se elimina ese absceso, por ejemplo, puede producir una lesión para poder evacuar los productos del absceso o es necesario abrir y sacarlo, y entonces también puede dejar una cicatrización y una fibrosis. Y en algunas ocasiones, yo tengo infecciones víricas, por ejemplo, el virus papiloma humano, por ejemplo, infecciones crónicas, como decimos la tuberculosis, enfermedades humanitarias, yo tengo una inflamación crónica. En inflamación crónica conviven continuamente la lesión, la reparación, la lesión, ¿ah? Y tengo inflamaciones crónicas. Tuberculosis, lepra, son ejemplos de inflamación crónica. Aunque cada vez existen más medios farmacológicos para mitigar sus consecuencias. ¿Sí? Bueno. Preguntas, largo el tema. Largo el tema. Les hago una clase más explica más claro. No hoy, pero les subo un texto más claro. Sí, esto va a estar también. O le pongo más ventanas. Si quieren, le pongo más ventanas. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, se quedan un ratito los que quieren participar de la feria. ¿Mm? Sí, estamos así.
Profe, ¿Sí?